Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí cada mañana con ustedes desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que nos reencontremos para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han ocurrido hasta este momento. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero venimos aquí a estas 2 horas para tratar los temas en el ámbito local, nacional e internacional. Muchas noticias esta semana, muchas informaciones. El presidente tiene una agenda para este fin de semana por un recorrido en Santo Domingo, un alrededor de 22 actividades. Es decir, que el presidente tiene una agenda muy cargada para este fin de semana. Miren, vamos a ver como cada sábado cómo va las estadísticas referente a la crisis sanitaria fruto del COVID en el país, que como leemos dicho en las últimas semanas, ha bajado significativamente el nivel de contagio en todo el territorio nacional. Y qué bueno, tenemos el boletín correspondiente al número 749, boletín especial número 749, y casos reportados en las últimas 24 horas es de 39 personas solamente. Solamente 39 personas han sido reportadas en las últimas 24 horas contagiadas con la COVID-19. De estos casos, dice que 145 casos activos, total de casos registrados hasta este momento unos 578.416, recuperados 573.896, descartados 2.664.883. Dice pruebas antigénicas 1.887 realizadas, muestras PCR unas 1.550 realizadas. Muestras subsecuentes desde 1.065, positividad en las últimas 4 semanas es de 0.98%. Muestra por millón de habitantes es de 310.408. Muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 3.437. Las muestras en total hasta este momento de 3.243.299. La positividad diaria es de 1.64% y muestras por primera vez es de 2.372. Información sobre las defunciones o muertes ocurridas en las últimas 24 horas es de 0, es decir, 0 personas han fallecido en las últimas 24 horas y notificadas en las últimas 24 horas personas fallecidas es también de 0. El total de personas fallecidas o defunciones en todo este trayecto del COVID en la República Dominicana es de 4.375 personas. Mortalidad por millón de habitantes es de 418.72. La letalidad es de 0.76%. La ocupación hospitalaria, sumamente importante esta información, y que en este momento la ocupación por camas COVID es de un 3%. Ocupación por camas COVID es de un 3%. Ocupación por camas UCI es también de un 3%. Y la ocupación de ventiladores por COVID también es de un 3%. Si se dan cuenta, ha bajado significativamente las ocupaciones tanto de las camas COVID, camas UCI como ventiladores. Recordemos que en un momento vimos esa cifra rondar más del 60%.
Es decir que prácticamente tenemos controlado el tema. Vamos a ver el total de personas inoculadas o vacunadas en el país con la primera, la segunda, la tercera dosis, y los niños entre 5 y 11 años. La acumulación al 7 de abril con la primera dosis teníamos un total de 7.195.965 personas vacunadas con la primera dosis. Con la segunda dosis, un total de 5.944.898. Y con la tercera dosis, 2.308.953. Las vacunas de niños entre 5 y 11 años a la fecha del 7 de abril teníamos un total de 142.591 personas completamente vacunadas, es de, reitero, 5.944.898, y el total de dosis aplicadas es de 15.540.210 personas. Así vamos con el tema en el país. Continuar con las medidas preventivas establecidas por los organismos competentes, en este caso el Ministerio de Salud, acudir a los centros conforme al Programa Nacional de Vacunación, y que hasta este momento el tema está prácticamente controlado en la República Dominicana. Vamos a ver entonces, como cada sábado, en el plano económico. Vamos a ver conforme a la fijación de precios para los diferentes combustibles que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y que para esta semana del 9 al 15 de abril, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES anuncia que el gobierno continúa frenando el alza de los combustibles con subsidios de 900 millones, por lo que los precios de los diferentes combustibles mantendrán los mismos sin variación para la semana del 9 al 15 de abril. Por lo que la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 274 pesos con 50 centavos el galón. El gasoil óptimo también mantendrá su precio sin variación para venderse a 241 pesos con 10 centavos el galón. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 221 pesos con 60 centavos el galón. El gas licuado de petróleo GLP mantendrá su precio sin variación para venderse a 147 pesos con 60 centavos el galón, y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse a 28 pesos con 97 centavos el galón. Así estarán fijados los precios de los combustibles para la semana del 9 al 15 de abril. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia. Vamos a una pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada. E iniciamos con el periódico Listín Diario, que en portada nos dice: un grupo de diputados oculta sus patrimonios. Después de una acumulación de 600 días en el cargo, un grupo de legisladores de la Cámara Baja ha optado por ocultar su patrimonio sin aparente razón, dice el periódico Listín Diario, en violación a la ley de declaración jurada de patrimonio. Más allá de la Duarte con París, la alcaldesa Carolina Mejía se visualiza en una fotografía en portada del Listín Diario, junto al presidente Luis Abinader en el área de la Duarte con París, sometida a remozamiento. CONATRA impedirá ilegales haitianos operen en sus rutas. La Confederación Nacional de Transporte Dominicano, CONATRA, lanzó ayer un contundente mensaje de advertencia a sus afiliados de no permitir la incursión en la ruta a ilegales haitianos. El editorial del periódico Listín Diario dice: la masiva penetración haitiana inquieta en el Cibao, aparición de 2 menores colgados. Dice en su artículo Mario Vinicio Castillo: la carta que me hiciera llorar. Préstamos a clínicas estarán amarrados al SENASA. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que presidente Abinader agotará intensa agenda de actividades este fin de semana en Santo Domingo. El presidente Luis Abinader visitará este sábado 9 y domingo 10 la provincia de Santo Domingo, donde agotará una amplia agenda de trabajo de más de 22 actividades para continuar el impulso del desarrollo de esta demarcación. Afirmar: el país es el quinto en la región con niveles más bajos de homicidios. República Dominicana es el quinto país de la región con los niveles más bajos de homicidios, con una tasa de 11,1 por cada 100.000 habitantes. Repatrian a 86 dominicanos y haitianos interceptados en aguas de Puerto Rico. Junta Central Electoral y partidos políticos coordinan acciones para la próxima reunión de la Mesa a Reforma Electoral. Del 9 al 15 de abril, dice el periódico La Información, los combustibles mantendrán su precio sin variación. Villatapia dedicará su torneo de arena a Mireya Luis. Cibao Fútbol Club y Vega Real se miden parejos en todos los renglones. Homero Figueroa se reúne con directores y propietarios de medios de comunicación en Santiago. Arzobispo de La Rosa y Carpio aboga que el Estado proteja la salud de la población. Modelo de Naciones Unidas busca formalizar el liderazgo a estudiantes de Santiago. Economista dice: ley tasa cero busca el equilibrio. Designan a periodista Josué Martínez, encargado de comunicación y prensa del Intabaco. Convención del PRM tiene fecha. Alcaldía inicia construcción de aceras y contenes en Cristo Rey de Gurabo. Alianza País inicia campaña de captación de nuevos afiliados. Esos son los titulares que nos traen portada del periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital
diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nos dice: vicepresidenta asegura gobierno no escatima recursos para garantizar servicios de salud de calidad. San Pedro de Macorís, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que el país cuenta con una de las tasas más bajas en cuanto al COVID-19, con una positividad y casos activos casi nulos. Embajada de los Estados Unidos inaugura un nuevo local de su agencia consular en Puerto Plata. Estiman que la economía de Venezuela crecerá un 20% en el 2022. Matan a puñaladas a recluso durante riña en cárcel de La Vega. Funcionaria reitera que no teme ser interpelada en el Congreso por fraude en tarjeta Supérate. Gobierno continúa frenando alza de los combustibles con subsidio de 900 millones. Policías ejecutan joven a tiros en presencia de su madre en Villafaro. Productores de cebollas comienzan a gritar temprano por consecuencia de tasa cero en aranceles. República Dominicana tendrá la visita del presidente colombiano Iván Duque. Refidón Sandona equipos al Hospital Cabral Ibáez en Santiago. Conatra no quiere choferes haitianos ilegales trabajando en sus rutas. Banfondesa recibe financiamiento por 37 millones de dólares de la Unión Europea en 15 años. ONU dice los precios mundiales de alimentos alcanzaron en marzo un nuevo récord por conflicto en Ucrania. Restaurantes se agrupan en la Unión Gastronómica de Santiago. Guido asevera paliza en Santiago al presidente del PRM, así lo manifestó el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara, al participar en el café de Diario 55 que se transmite en este canal. China se opone a politización en la Asamblea de la ONU. Rusia denuncia que Ucrania ataca la ciudad de Kramatorsk. Ucrania afirma ataque ruso a estación de tren y deja 30 muertos y decenas de heridos. Mueren 3 mujeres y un hombre al zozobrar embarcación en las costas de La Romana. Los senadores, diputados, alcaldes y concejales quieren que Paliza y Carolina sigan en dirección del PRM. Estados Unidos amenaza a la India por sus relaciones con Rusia. AMPA concluye viacrucis este jueves frente al Palacio Nacional. Fiscalía de Santiago promete a la ADP investigar agresión de policías a maestros. Imputados del caso Discovery son extraditables, según procurador de la Corte de Apelación de Santiago. Presidente Abinader encabeza inauguración de moderna terminal en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, digital donde usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
nueva vez retomamos al escenario de discusión de ley de partidos políticos y ley electoral. Como si fuese cíclico en el país, volvemos al escenario de la discusión de estas dos piezas ante el Congreso Nacional. La Junta Central Electoral, a través de su pleno, depositó ante el Congreso una propuesta para la reforma a la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas 33-18 y la ley 15-19 sobre régimen electoral. Algo que se venía hace un tiempo planteando sobre la mesa de el diálogo. Miren, en esta administración, encabezada por el señor presidente Luis Abinader, se ha puesto en función una figura importante que ha sido un ente de diálogo, de equilibrio, para tratar temas de interés nacional, y ha sido la figura del Consejo Económico y Social. Una mesa donde ha aupado, ha reencontrado todos los sectores de la vida nacional en aras de buscar un consenso a los temas que puedan generar debate o intereses encontrados en la vida nacional. Y en este Consejo Económico y Social se ha propuesto la discusión de la reforma a la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y la ley de régimen electoral. Dos leyes que apenas una lo que tiene algunos ya 4 años, del 2018, la 33-18 y la 15-19, que es la ley de régimen electoral, apenas tiene 3 años. Y apenas en 4 años ya estamos hablando de una reforma o posible reforma a estos dos marcos jurídicos. ¿Y por qué en tan poco tiempo ya estamos hablando de una posible reforma a razón de la propuesta de modificación que ha presentado la Junta Central Electoral? Porque sencillamente en la República Dominicana los proyectos de leyes se discuten y al final su aprobación no es acorde a los intereses de la gran mayoría. Si bien es cierto que aquí teníamos más de una década discutiendo ante ese Congreso Nacional esa ley de régimen electoral, no menos cierto es que teníamos aún más la discusión de la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Y duramos más de una década discutiendo la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas con intereses particulares y sobre la mesa del diálogo temas de interés nacional, que al final lo que buscaba era garantizar la institucionalidad a lo interno de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Garantizar la institucionalidad a lo interno de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Y con la ley de régimen electoral, recuperar la confianza y la credibilidad en los procesos electorales, pero sobre todo un tema fundamental, y es el costo de los procesos electorales en el país. Nosotros no podíamos seguir tan permisivo con ese costo excesivo de los procesos electorales en la República Dominicana, y sobre todo un tema de el financiamiento
de las campañas en los procesos electorales y sobre todo la vulnerabilidad de que pueda ingresar recursos de sectores oscuros a los procesos electorales, a las campañas electorales, pero también con el tema de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Hay un tema fundamental y es el tema del transfugismo, que hace mucho tiempo se viene discutiendo, y entonces el espíritu de esa ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y de esa ley de reforma o ese proyecto de ley de reforma de régimen electoral era precisamente eso: regular los procesos electorales, regular el costo de las campañas electorales, regular el financiamiento a los partidos, movimientos, agrupaciones políticas, regular el tema del transfugismo. Sin embargo, al final obtuvimos una ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, una ley de régimen electoral totalmente vulnerable. Totalmente vulnerable. Y es precisamente por esto que apenas a 4 años de haberse aprobado la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas 33-18 y a 3 años de haberse aprobado la ley 15-19 de régimen electoral, pues entonces ya se está sometiendo, en este caso a través del Pleno de la Junta Central Electoral, una posible reforma a estas 2 leyes. Y por eso yo decía al inicio de mi comentario, nueva vez vamos a la discusión de estos 2 marcos jurídicos. Felicitar a la Junta Central Electoral, al Pleno de la Junta Central Electoral, al presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaques, por esta decisión oportuna, necesaria en este momento. Apenas estamos prácticamente a menos de 2 años para los comicios del año 2024. Y si bien es cierto que nosotros no podemos vivir el traumático escenario que hemos estado viviendo en los procesos electorales desde el año 2015 a la fecha en la República Dominicana. Miren, yo no concibo en lo personal un proceso electoral para el año 2024 por lo mismo como lo que vivió el país en el pasado proceso electoral. No podemos permitir siquiera pensarlo en un proceso electoral en el año 2024, siquiera parecido a lo que vivió la República Dominicana en el pasado proceso electoral. Un proceso traumático, un proceso que a todas luces, lastimó el sistema electoral del país. Un proceso que a todas luces constituyó el más traumático proceso electoral que ha tenido la República Dominicana. Y gracias a Dios, ese escenario que se vivió en el año 2020 no terminó con una desgracia nacional. Gracias a Dios, ese escenario que vivió la República Dominicana electoral no concluyó, no terminó con una desgracia nacional.
Y nosotros como país, como Estado, como nación, debemos apostar a recuperar la credibilidad, la vida en democracia del sistema político electoral de la República Dominicana. Y en esa mesa del diálogo, en ese Consejo Económico y Social, que ha sido una figura que se ha implementado en esta administración, en su gran mayoría, muchos sectores con intereses particulares que obedecen a partidos, movimientos y agrupaciones políticas con intereses particulares, no así bajo el interés colectivo, han dejado plantado a ese consejo, pero fundamentalmente al pleno de la Junta Central Electoral, con el tema de la discusión de la posibilidad a la reforma de la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y a la ley de régimen electoral. Y por eso yo decía que felicito al pleno de la Junta Central Electoral que tuvo la osadía, la inteligencia y la valentía de depositar ante el Congreso Nacional esa propuesta de modificación a estas dos normas jurídicas. Porque si se quedaban esperando la discusión ante el Consejo Económico y Social, iba a venir el proceso electoral 2024 y iban a participar esos sectores encontrados. Porque no le interesa que se regule, que se garantice la institucionalidad en el país. Esos sectores particulares han vivido constantemente, de manera sistemática, de la inestabilidad política, del caos. Y creo que lo más saludable era haber sometido esa propuesta ante el Congreso, porque en el Congreso es que se discuten las leyes y que por demás, en ese Congreso Nacional es que están todos los sectores de los partidos políticos, o en su gran mayoría, quienes representan a esos partidos políticos. Y al final, vamos a poder observar quienes verdaderamente representan un interés en beneficio del colectivo y quienes representan un interés de manera particular. Pero es ante ese Congreso que se debe discutir esa propuesta de manera pública. De manera pública. Y que de una vez y por todas nos esforcemos a discutir un marco legal, un marco jurídico, una ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas, que su espíritu, su razón de ser sea garantizar la institucionalidad dentro de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas, regular el sistema de partido y con la ley de régimen electoral sencillamente abaratar los costos excesivos destinados a través del Estado, de los impuestos que todos pagamos por la Junta Central Electoral, el tema de la fiscalización, porque aquí hay partidos, movimientos, agrupaciones políticas que han recibido cuantiosos recursos de la Junta Central Electoral y siquiera han cumplido con depositar el inventario o la justificación de esos recursos. Y aquí de una vez y por todas debemos ser transparentes con ese dinero que se le entrega a los partidos políticos, porque es un dinero que pagamos todos, y como reciben dinero de la Junta Central Electoral del Estado, deben rendir cuentas y no manejarlo a su antojo. Apostamos a que avancemos con estos temas en el país. Apostamos a que
antes de los próximos comicios del año 2024, fortalezcamos la ley de partidos, movimientos, agrupaciones políticas y sobre todo la ley de régimen electoral. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario del sábado. Miren, en el país existe la ley de declaración jurada de bienes, con la modificación de la ley 311-14, si mal no recuerdo, es donde se modifica y incluso se designa y se le titula como ley de declaración jurada de patrimonio, anteriormente declaración jurada de bienes. Con su modificación, declaración jurada de patrimonio. Esta ley establece de que todo servidor público, persona que pase a ocupar una posición pública en el país, se vea obligado a presentar su declaración jurada de bienes, con la reforma su declaración jurada de patrimonio. Es decir, un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles que ostenta. Esto es con la finalidad de buscar combatir la malversación del erario público, la sustracción de fondos públicos y demás, el enriquecimiento ilícito. Esta ley que obliga a todo servidor público al momento de ocupar dicho cargo, también obliga a todo servidor público
presentar una declaración jurada de bienes con la reforma a una declaración jurada de patrimonio en el cese de sus funciones. Es decir, una persona que pasa a ocupar una función pública está obligado, conforme a esta ley, presentar su declaración jurada de bienes, su declaración jurada de patrimonio, y al momento de cesar su función o dejar la posición pública, también debe hacer lo mismo. Y que conforme al salario que devengue, a los ingresos que devengue como servidor público, el Estado tiene el rol, el compromiso de hacer un balance y un cruce y que pueda determinar si el aumento de su riqueza, si el aumento de su patrimonio durante ostentaba el cargo, está acorde al sueldo que éste devengaba. Y esto busca una posibilidad de poder determinar si pudo incurrir en alguna ilegalidad, en alguna malversación de fondos, en algún enriquecimiento ilícito, etc. Aquí se viene mucho cuestionando de que muchos legisladores no cumplen con esta obligación establecida por la ley 1311-14. Y recordemos cuando incluso se vio obligado el propio señor presidente Luis Abinader a emitir declaraciones de que aquel servidor público que no cumpliera con esta obligación establecida en esta ley, pues se le iba a retener su salario. Posterior, aparentemente, no se le ha dado seguimiento en la parte de, en este caso, los servidores públicos. Pero hoy sale en el periódico Listín Diario una información importante y es incluso en primera plana, en portada. Grupo de diputados agacha bienes y refiriéndose a la obligación que establece la ley 311-14. Incluso cita específicamente un listado de diputados que hasta este momento, posterior a los 30 días de haber asumido el cargo que le establece la ley para cumplir con esta obligación, no han emitido su declaración jurada de bienes con la reforma a su declaración jurada de patrimonio. Y dice el periódico Listín Diario que específicamente, óiganse esto, señores, tras 600 días en el cargo, una serie de legisladores de la Cámara Baja han preferido ocultar sus patrimonios sin aparente razón. Y precisamente cita quiénes son. Dice el Listín Diario, específicamente los diputados Geraldo Antonio Concepción Vargas, Dulce Mercedes Quiñones y José Miguel Cabrera del Partido Revolucionario Moderno. Repito, específicamente los diputados Geraldo Antonio Concepción Vargas, Dulce Mercedes Quiñones y José Miguel Cabrera del Partido Revolucionario Moderno y Lourdes Josefina Aybar Dionisio de la Fuerza del Pueblo no han cumplido con la obligación de la ley 311-14 de presentar su declaración jurada de patrimonio. Pero el periódico Listín Diario se va más lejos y dice que en este renglón que aparecen estos 4 legisladores, 3 del Partido Revolucionario Moderno y 1 de la Fuerza del Pueblo, no son los únicos. Y también cita otros más. Y dice
ya que unos legisladores de la Cámara Baja que fueron reelectos para el periodo 2020-2024 no han actualizado su declaración jurada de patrimonios. En este renglón aparecen los diputados Sergio Moya, José Francisco Santana Suriel y José Luis Rodríguez Iciano, del PRM también, Lupe Núñez y Víctor Valdemar, del Partido de la Liberación Dominicana, y Héctor Darío Félix, del Partido Revolucionario Dominicano. Estos también se suman a estos 4 diputados que fueron electos en el proceso 2020 hasta el 2024 y otros más, específicamente 4 más que fueron reelectos para el 2020-2024. Creo que la Cámara de Diputados, el Congreso Nacional, que es donde se hacen las leyes, donde son sometidas, donde son discutidas, donde son aprobadas y posterior entonces remitida al señor presidente para su promulgación, es donde en su gran mayoría se violan las mismas. Y creo que nosotros como país, como Estado, estamos cansados de que aquí lo que constantemente se muestre el interés de someter proyectos para aprobación de leyes, mas no así demandar cumplimientos a las que ya están establecidas en nuestra legislación. Porque es evidente de que esa ley 311-14 que obliga a todo servidor público posterior a asumir el cargo de 30 días, está obligado a presentar su declaración jurada de patrimonio. Al asumir el cargo y al cesar el cargo. Es un tema que está en el debate nacional. Vamos a esperar qué pasará con esta obligación que establece la ley 311-14 y que, al igual que como cita el Listín Diario, estos 8 legisladores pudiésemos imaginar que otros más servidores públicos están en violación a esta obligación de ley de declaración jurada de patrimonio. Va una breve pausa y regresamos con este su diario del sábado.
espacio diario del sábado. Ya así entonces en esta parte vamos a darle la formal bienvenida que se integra con nosotros nuestro querido compañero Ignacio Guerrero. Muy buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, ¿cómo está usted? Lo veo muy bien. Todo bien, gracias. Eso espero que también los televidentes estén súper bien. Saludos cordiales, un amanecer hermoso y que su espíritu esté fortalecido en valores, en virtudes, para salir adelante. A pesar de las adversidades, no puede uno amilanarse por la siguiente sentencia. Las adversidades no están hechas para vencernos a nosotros, sino nosotros para vencer a las adversidades. Y vamos a vencerlas. Y eso requiere de voluntad, de integración, de responsabilidad y de encarar los desafíos en todas las circunstancias para superar, para rebasar los problemas que se nos presentan en la cotidianidad. La única manera de salir adelante. Hay muchos temas esta semana: política, economía, sociedad en sentido general, y que ameritan que uno pase revista a la semana para compartir con ustedes algunas ideas que nosotros tenemos. Y vamos a comenzar en nuestro caso con la inflación. Pero antes de entrar al tema que anuncio, comentar un poco lo que decía Wagner de los legisladores que ocultan sus fortunas, que ocultan sus riquezas. Y es lamentable que los que están encargados de elaborar, de redactar y de aprobar las leyes, violen las leyes. O sea, los que están responsabilizados de presentar los anteproyectos, recibir los anteproyectos, estudiarlo, evaluarlo, analizarlo y luego aprobarlo, están violando la ley. Y eso es un mensaje muy negativo. Porque el ejemplo debe comenzar por ahí. Entonces, ¿para qué elaboran leyes? Para violarla a ellos mismos. Entonces, ojalá que a partir de ahí, esa presentación del listín diario, se comiencen a aplicar sanciones también, porque ¿por qué aquí se violan las leyes con tanta frecuencia? Porque no hay régimen de consecuencias. Sí. Sencillo. No hay régimen de consecuencias. Y este país no puede continuar por ese sendero del desorden, de la irresponsabilidad, de que los dirigentes políticos y los funcionarios hacen lo que les dé la gana. Y aquí nadie lo sanciona. Y hablamos de justicia y Ministerio Público Independiente. Aquí se violan la ley en las narices de los fiscales, de los jueces y de todas las instancias. Y nadie hace nada desde el punto de vista institucional, porque hay mecanismo. Aquí no hay vaca sagrada. Usted puede tener la posición que tenga en el Estado y dentro de la Constitución al mecanismo para ser sancionado. Claro. Es aplicarlo correctamente, nada más. Nada más. Y la Dirección de Impuestos Internos, usted se atrasa con un mes y están arriba. Y lo amenazan y le hacen a un infeliz que quizás no ha recibido el ingreso que necesita en el mes. Entonces inmediatamente, al día siguiente que se cumple el plazo, ahí está la Dirección de Impuestos Internos arriba de usted. Y esta gente ocultan todas sus riquezas. ¿Y cómo ingresan? ¿Por qué no registran esa fortuna? Pero aquí al mecanismo para determinarlo, Wagner. Sí, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Aquí al mecanismo para determinarlo, sí. Todos los ingresos que usted tiene, propiedades, inmuebles, propiedades en todos los sentidos. Cuentas bancarias, eso ahora, está ahí. Y ahora, sobre todo, con la influencia que ha tenido los Estados Unidos con el tema del lavado de activos y incluso el cruce que hace con las entidades financieras, es más fácil determinar el flujo económico que pudiese figurar entre cualquier ciudadano común. Imagínese un legislador. Así es. Vamos a aplicar las leyes. Y todo aquel que se distancie de la ley, no importa el estatus. Lo que me llama poderosamente la atención, don Ignacio, es en la ley
hasta el momento no he visto una sanción severa en torno al incumplimiento de esta obligación. No, eso es increíble. O sea, establece que es obligatorio presentar a los 30 días de usted asumir el cargo, está por ley presentar su declaración jurada de patrimonio, pero no he visto una sanción, una acción que implique una sanción per se a esta violación. O sea, no entendí entonces el espíritu de la ley. Efectivamente. No entendí el espíritu de la ley. No, eso es increíble. Y apenas es que los que están encargados de elaborar y aprobar las leyes las estén violando. Entonces les decía que el tema inicial, aunque me entré un poco en lo que estaba planteando Wagner, porque eso indigna. Claro. La inflación. La inflación, señores, está preocupante. Y la voy a acuñar con una sentencia que dice: los precios suben por ascensor, los sueldos por escalera. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Que los precios se disparan por un ascensor y entonces los sueldos van por escalera. Van lento. Aquí lo que sube no baja, ¿verdad? No, pero uno se olvida de la inflación cuando uno mira a la izquierda. Sí. No, cualquiera. Ya la inflación no existe. Sí. No existe. Entonces, ¿qué ocurre? Un informe del Banco Central, estamos hablando ya de un informe oficial, institucional, plantea que la canasta familiar creció, subió 20.97%. ¿Qué significa ese 20.97%? Que de 33,000 pesos que estaba la canasta familiar, se colocó en 40,000 pesos, 921 pesos con 50 centavos. 40,991 pesos con 65 centavos. Repito la cifra. 20.97% aumentó la canasta familiar. Traducido en términos generales, coloca la canasta familiar en 40,991 pesos con 55 centavos. Los salarios promedio en República Dominicana de la clase media, profesionales liberales, promedio de 30 a 35 mil pesos promedio. Sí. Que puede ganar 60, otro puede ganar 30, otro puede ganar 25 promedio. Los salarios mínimos, porque este es el único país del mundo donde hay varios salarios mínimos. 21.500 por un lado. 21.500 por un lado. 19.600 por otro lado. 12.300 por otro lado y 8.000 por otra parte. Y en algunos ayuntamientos los recolectores de basura no llegan a 5,000 pesos guaña. Wow. Fíjense que el salario promedio de profesionales liberales, vamos a suponer que lo pongamos en 50,000 pesos y solo la canasta familiar cuesta 40,991,55 centavos. Un profesional liberal que gane 50,000 pesos debe vivir en una urbanización. Por muy económica que aparezca una residencia en estos momentos, fluctúa entre 22,000 y 25,000 pesos. Cuando usted se desprende de 50,000 pesos, solo de 25 para el pago de alquiler de la renta, más los servicios, más los gastos del colegio, Sí. significa que hay un déficit. Claro. Y los que ganan entre 30 y 35,000 pesos, también tienen un déficit de casi 5,000 pesos de la canasta familiar. Imaginémonos entonces con relación a los salarios mínimos. Con relación al salario mínimo. Tenemos un proceso inflacionario que ha ido disminuyendo de manera sustancial la capacidad de compra de la población mayoritaria. La capacidad de compra es lo que se le llama en economía el poder adquisitivo. El poder adquisitivo significa que usted no puede adquirir
los alimentos, los productos que usted en la cotidianidad necesita para sobrevivir con dignidad. Tiene que alimentarse a media, porque no puede conseguir todos los alimentos que le garanticen las calorías que se requiere en el organismo. Si usted consumía al mes 30 huevos, tiene que reducirlo a 20, porque no tiene capacidad de compra, no tiene poder adquisitivo. Entonces, desde el poder, en coordinación con el empresariado, deben buscar alternativas para frenar esa inflación. Para frenar esa inflación, porque en este momento las circunstancias económicas y sociales afectan a la mayoría de los dominicanos. Es un dolor de cabeza usted pensar en el desayuno, en la comida y en la cena, en la merienda, en el pasaje del concho para los hijos que van al colegio o la escuela, para usted mismo desplazarse o para usted comprar gasolina si tiene un carro para llevar los hijos al colegio y para usted desenvolverse. En este momento esa situación está bastante complicada. En materia económica se plantea que debe haber un equilibrio entre los salarios real y nominal. ¿Qué significa eso en economía? En economía eso significa que los ingresos, que son el salario nominal, deben garantizar que usted pueda adquirir lo necesario, la capacidad de compra de lo que hablamos, que es el salario real. Cuando hay un desequilibrio, ¿qué significa en economía el desequilibrio en materia salarial de lo nominal y lo real? Que usted tiene ingresos que no le permiten encarar los compromisos económicos en el diario vivir. Y ahí está el desequilibrio que se expresa entonces en aumento de la pobreza, del hambre, la desnutrición y otros problemas que se derivan de la inflación. Y como es un informe oficial del Banco Central, ha de suponerse que tal vez si uno hace un análisis mucho más ponderado, pueda que esa canasta familiar esté un poco más alta. Claro, ese perfil de la canasta básica para la familia de menos ingresos se hace en función de los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Ojalá, Wagner, que esa realidad lleve a reflexionar a los que tienen el poder social, político y económico. Hay múltiples factores: la producción, los mercados, la crisis mundial. Hay muchísimos factores que inciden en esa inflación. Pero hay uno que la gente casi no lo menciona, que es la especulación. Aquí hay gente que está especulando, y una muestra es que entre un supermercado y otro que están a distancia, a menos de 500 metros, hay productos que tienen una diferencia de precio de hasta 40 pesos y 50 pesos. Claro, la especulación ha sido un negocio constante en el país. Generan muchísimas riquezas. Ha sido un negocio constante en el país. Mire, Ignacio, yo siempre he dicho, antes el debate en el mundo era la lucha de clases. Ahora, hoy en día, es la exclusión social y la desigualdad que existe en el mundo y que por demás arrastra en la República Dominicana. Es evidente. Es evidente. Es evidente. Lo que usted cita, que es un elemento constitutivo del aumento de 3 factores fundamentales que para mí son lo personal: el costo de la vivienda, el costo de la energía eléctrica y el costo de los alimentos, que incluso salió un informe que la incidencia en América Latina, en los países de la región, es extraordinario. Ha sido fundamental para contribuir al desgaste de la capacidad de compra de los dominicanos. Y eso es preocupante. Claro que sí, porque ahora no es que usted gane o tenga un sueldo base. Ahora, usted tiene que hacer la comparación conforme a la capacidad de compra de hoy en día.
La capacidad de compra que tiene un ciudadano hoy no es la misma que hace 3 meses, que ni hace 6 meses, que hace un año, no es la misma. Entonces, ya no podemos verlo desde el punto de vista económico como un tema de salario base. Es un tema de la inflación, es un tema de la capacidad de compra y ahí usted va a saber la realidad con el sueldo que usted está devengando. Y cuando hablamos de que los precios suben en ascensor y los salarios por escalera, nos referimos a que aquí se ha durado hasta 3 años discutiendo para aumentar un salario. Sí, sí. Y se pide un porcentaje y al final se dividen en cuotas. Exactamente, de manera escalonada, pero lo interesante es que cuando usted logra el 100% de esa propuesta, o esa iniciativa o esa discusión del aumento de ese salario, cuando usted logra obtenerlo, ya la inflación se ha tragado ese aumento. Exacto. ¿Ustedes me están entendiendo? Por eso es que hablamos de el ascensor y las escaleras. Es un tema, es un tema. El ascensor y la escalera. Sí. Vamos a una breve pausa, Ignacio. Bueno, vamos a una breve pausa para entonces darle la bienvenida a su majestad. Pausa. Estamos en el aire, Ignacio. Bueno, estamos ya listos. Recibimos a su majestad, Ilsi primero. ¿Cómo está usted? Hola Ignacio, Muy y a bien. ustedes que como cada sábado nos acompañan en este su programa diario del sábado. Pues yo feliz, hoy me tocó llegar después de mis hombres. Aquí hay como poder, azul, negro, No, no. No, no, gris. este azul, negro y pan gris. está bueno. Y sabe que
Estamos en primavera, pero con esta primavera es permanente. Aquí no me saca nada. Siempre florece el ambiente, no importa que sea verano, que sea cualquier estación del año, al florecimiento. Entonces eso alegra que las ideas salen tan fácil. Tan fácil. Pero aquí tenemos a Ilse primero, estábamos hablando de la inflación, usted escuchó algunos datos, en el caso de usted, que es de la clase media alta, ¿cómo se refleja esa inflación? Pues igual que a todos, Ignacio, es más, yo le voy a decir una cosa. La clase media ya no hay alta, ni media, ni baja, es clase media que está cada día más media. Nos ha dado duro la inflación, es así. Pero lo peor de esa inflación en la clase media es que tenemos que seguir manteniendo el nivel. Eso es un Cada día desafío. nos cuesta un chin más. ¿Sabe que en Porque las nos urbanizaciones, metimos en una trampa. ahora que usted dice eso, ¿sabe que en las urbanizaciones uno se cuida de que no le corten la luz, de que no le corten el agua, de que por lo que digan? Porque Ahí no se está. nosotros pensábamos que esa familia estaba en buena, pero mira, le cortaron la luz. Con una sola vez, aunque sea por error. Pero ahora se la Este están cayó cortando en gracia. mucho. Ahora le están cortando mucho de la clase Sí, media. sí. Es que estos han sido 2 años muy difíciles para el mundo completo. Y usted decía algo muy importante, y es el tema de no solo la inflación, el abuso de los comerciantes en este sentido. Creo que esto me está haciendo un ruido. El abuso de los comerciantes en este sentido, porque debe mejorarse aquello del control de precios. Debe buscarse una Hay que alternativa. buscarle una solución. Yo creo que como ya no tenemos COVID, había un grupo de personas que eran los supervisores COVID que perfectamente pudieran entrenarse para que sean los supervisores de los negocios, de eso que sobre todo son lo que más la clase media, baja y baja recurre, y que están siendo abusadores porque no tienen quien le dé seguimiento. Y es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y no les importa si la gente en vez de comerse un huevo ya se está comiendo 1 para 2. Ustedes saben que había en una época la ley 13, que era de control de precios. Las circunstancias son diferentes porque el libre mercado ya no es posible, pero sí se puede regular. Pero el origen de INESPRE Sí, exacto. era el Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Sí. El origen de INESPRE. INESPRE en este momento está haciendo un gran esfuerzo de contrarrestar la inflación, incluso con un acuerdo con las diferentes cadenas comerciales que están ofertando un combo por 1,000 pesos, que yo observé lo que trae, y realmente para una familia que tiene ingresos más o menos regulares, no está mala la oferta. Está muy bien, está muy bien. O sea, yo estuve revisando los productos, y si usted va al mercado tradicional a comprar esos mismos productos, es posible que se le vaya más de 2,000 pesos. Sí. Bueno, pero esa ley 13, reitero, hoy son las circunstancias diferentes. Libre comercio, oferta y demanda, pero deben haber mecanismos también para controlar esa especulación. a los ayotistas hay que someterlo. Porque es que la especulación significa un crimen de lesa humanidad. Cuando usted especula, usted está privando a familias de alimentarse y puede provocar hasta muertos por hambre. Entonces, esa inflación preocupa, y el presidente de la República, como jefe del Estado, debe coordinar en esa alianza público-privada, que el sector privado vinculado al comercio, los industriales y todos los empresarios, porque es una cadena, el industrial y el empresario producen y envían al comercio mayorista, al comercio detallista, lo que ellos producen. Entonces ahí hay que buscar una alternativa que garantice la estabilidad de los precios, por lo menos la estabilidad, porque es inconcebible que entre un supermercado y otro, como decía yo ahorita, haya una diferencia de hasta 100 pesos en un producto a 500 metros. Y no es solo los supermercados, Ignacio. Si usted va al colmado y que usa la persona que no hace una compra quincenal en el supermercado, ahí es que la cosa es mucho más caro en el ahí colmado. está fuerte. En las urbanizaciones, en los colmados, en las pulperías, en los minimarkets,
La cosa es más cara que en los super. Sí. Uno entiende que ellos no compran en mayoría, En gran mayoría, exacto. Al por mayor. pero también abusan. También abusan. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas porque, señores, la alimentación es clave. Si usted no tiene alimentación, usted no tiene salud tampoco. Ni tiene estabilidad. Es un dolor de cabeza que una familia se levante y no sepa dónde está la comida. Sí. Y que van a salir a buscarlo como forma. No tenga garantía. Eso es un dolor de cabeza. Claro. Pero sigo con el informe del Banco Central para darle continuidad al plano económico. Otra parte que analiza el Banco Central es una disminución de las expectativas del crecimiento de la economía para este 2022. Punto al presidente. El Banco Central había planteado en enero que la economía iba a crecer entre un 8.5% a un 9%. En el primer cuatrimestre creció 6.3%. La proyección para este segundo cuatrimestre es de 6.5%. Y para finales de año, el crecimiento de la economía será solo de 5.5%. Fíjense, de un 9% se está reduciendo a un 5%, un porcentaje significativo en cuanto a la desaceleración económica. O sea, ya no vamos a tener un crecimiento en tantos puntos, 9% exactamente, sino de 5.5%. En materia económica eso significa un retroceso. Hay que ver si ese crecimiento será menos o será más, porque también en economía esos signos juegan un papel estelar. El Banco Central dice que es más, 5.5%. En medio de la crisis mundial, señores, en medio de la crisis mundial, crecer un 5.5% en una economía débil como la nuestra es importante. Sí, es importante, claro. O sea, estamos hablando de un porcentaje significativo en medio de una crisis mundial. Porque por más que se diga, todavía los efectos de la pandemia están ahí. Sí. Y lo de la guerra Rusia-Ucrania han agravado esa problemática internacional que en los países como el nuestro tiene impactos demoledores. Sí. Impactos demoledores. Pero las perspectivas es de apenas 5.5%. Si la proyección del Estado para conseguir ingresos en base a un crecimiento de un 9% tenía una perspectiva diferente, ahora tienen que bajarla. ¿Qué va a significar eso? Que ese crecimiento menor a lo que se había pensado tendrá efectos sociales y económicos que perjudicarán a la mayoría, a los de menos ingresos. Entonces, en economía es importante que el crecimiento esté asociado a las necesidades de la población. Y es decir, que ese crecimiento garantice una distribución equilibrada de las riquezas y de los bienes que se producen en un país. Así no ocurre, no solo en República Dominicana, sino en la mayoría de países. Porque en los países desarrollados incluso, son 2 o 3 familias las que tienen los grandes capitales. Claro. En Estados Unidos hay millones de pobres. Y en Europa hay millones de pobres. Porque no es solamente en los países subdesarrollados. Si usted va a Estados Unidos, en cualquier estado, usted encuentra en el tren a indigentes que se montan un tren a pedir. Los famosos bones, como lo llaman. Y lo encuentra durmiendo en las terminales y en las calles. Y tienen que habilitarle espacio cuando la temporada de frío. O sea, todo eso en los países desarrollados también hay ese desequilibrio. Si usted hace una comparación de la riqueza que tiene el dueño de la principal tecnología del mundo, Microsoft, con los capitales que tiene la mayoría de los estadounidenses, la diferencia es, ese solo tiene los recursos para nosotros pagar la deuda externa y sobra recursos. Nosotros como país, imagínense ustedes con los pobres de esos países desarrollados. El dueño de Claro, que se alternan, y que el más rico en un año, el otro más rico en meses. 2 o 3, En un mes, ahora los que se han enriquecido con el Zoom Sí. y con otras plataformas tecnológicas. Señores, la grande riqueza, el 80% de las riquezas del mundo, oiga, el 80% de las riquezas del mundo
la controla un 20%. El 20% de esa riqueza es para el restante 80% del mundo. O sea, de los 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo, solo el 20% tiene riqueza. ¿Qué significa eso? De cada 80 personas, no, de cada 100 personas, 80 no tienen nada y 20 tienen mucho. Decimos no tienen nada porque consiguen para sobrevivir. Y mucho ni eso. Pero 20 controlan el 80% de las riquezas del mundo. Eso es grave. Y lo paradójico de todo esto, que en medio de la pandemia, esas grandes riquezas fueron las que más crecieron. Efectivamente. En medio de las circunstancias de la pandemia, esas grandes riquezas que usted muy bien cita fueron las que más crecieron. Porque en crisis es eso. Claro, sí. Usted tiene ahora una modalidad en la pandemia. Usted toma el sector farmacéutico, para poner un ejemplo. Qué increíble el crecimiento. Y el crecimiento económico. Sí. No encuentran qué hacer con tanto guardia. Sí. Lo que pasa es que pareciera que ellos pueden predecir el futuro y se preparan para cuando vienen esos sucesos, porque los mismos dueños de esas tecnologías fueron los grandes dueños y creadores de la solución de la pandemia. Así es. Mi tesis es que ellos pueden manipular el futuro. Yo no dudo nada. O sea, señores, eso no es lo ellos que sacaron en manipulan. películas. Ellos manipulan eso. Y previenen todo eso. Sí. Y sí, porque ellos son los que están manejando las proyecciones, las situaciones que se están dando. Ahí hay muchas cosas que son El mundo está inducidas. muy complejo. Sí. Ahí hay muchas cosas que son inducidas. En medio de la pandemia hubieron dos sectores que fueron los que obtuvieron mayores recursos, que fue el tema de las farmacéuticas, usted muy bien cita, y el tema de la tecnología. El asunto del teletrabajo, el asunto del Zoom. Lo como rápido que resurgió todo, o sea, claro. hubo un enganche, como Sí, si sí. se hubiera desconectado un cable, conectado el otro, una cosa increíble, y no nos dimos ni cuenta. Entonces por eso yo manejo el tema que ellos manipulan. Y por eso entonces circunstancias como esta fue la que tuvieron más riqueza. Bueno, pero nosotros vamos a esperar que a nivel mundial se pueda construir un nuevo orden. Sí, claro, bueno, claro. Y que ese nuevo orden se base en el humanismo. Sí, sí. Biden ha sido consistente en esa tesis de que a partir de la pandemia surgirá, y con la situación de Ucrania y Rusia, surgirá un nuevo orden mundial. Y esa es la temática, creo que esa es la línea que Pero ese nuevo orden él lo plantea en función de la correlación de fuerza con las potencias. Sí, exacto. Ellos exacto. lo ven en otra Nosotros queremos un nuevo en la parte orden. enfocado en la humanidad. Queremos un nuevo orden en el sentido de la corriente filosófica humanista, Sí, de que cada ser humano pueda en la cotidianidad recibir lo que necesita para vivir con dignidad. Y que a cada quien se le pague de acuerdo a sus capacidades. sí, claro. Porque aquí hay gente que está ganando unos salarios que no tiene competencias. Algunos Y hay gente que sí, tiene mira. competencia que no gana nada. Sí. Aquí hay gente que está en su casa y gana mucho dinero. Y hay gente que trabaja hasta 10 horas y gana poco dinero. Entonces esas injusticias hay que eliminarlas. Hay que eliminarlas. Mire, usted me acaba de recordar una cantante prodigio que nosotros tuvimos en los años 80, Glenis Díaz, que puso este país en alto con su voz tan bella, y tenía una canción que participó en un concurso que se llamaba Será, Será. Algún día estoy segura será. Y la recordé como si fuera ahora escuchándola a usted, porque eso algún día debe ser. Debe ser, ¿verdad? Sí. Debe Sí. ser. No creo que podamos durar mucho en este camino que llevamos, porque la tecnología le está llegando a todo el mundo. Y esa tecnología es la que está despertando a mucha gente que no se había montado en la ola de la verdad. Y ahí Sí. viene lo de la famosa posverdad. Sí, sí. Ya es difícil ocultar. Antes tú podías tener un pueblo entero dormido y 2 o 3 manejaban la información, pero ahora no. Ahora el que menos te cree está en un campo allá en el sur profundo creando una palita con jeringuilla, porque hace rato que Sí. está utilizando ese cerebro que está maquinando ahí, porque esto nada más no es para Facebook. Ya están aprendiendo a investigar y Eso a es usar verdad. la información como deben usarla. Y hablando de información, no puedo dejar pasar esta información que me acaba de suministrar mi amiga, la diputada estrella de Santiago, Soraya Ah, Suárez, sí. quien es la persona que está
a cargo Un de abrazo a montar el Soraya. evento que se llama Logros del Gobierno del Cambio. Esto va a ser hoy, sábado, a las 5 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Santiago. Y van a participar la senadora Farideh Raful, conocida por brillante, todos, claro. brillante, y el diputado de Santo Domingo Oeste, Elías Báez, otro diputado también muy conocido. Es abierta a todo público y el que quiera conocer un poco de los logros del gobierno del cambio, pues esta es la oportunidad. Me hubiese gustado participar en ese evento, pero Soraya desde que llegó a la diputación me borró de su Es lista. verdad. Pero Soraya es vamos a buena. No cantarlo estoy- otra vez. Soraya es buena. No estoy en su lista, a veces la llama y no levanta. Ah, No me digas. Soraya es pero Soraya es buena. una gente Un muy- Bueno, abrazo, pero, Soraya Suárez. pero me borró. sí. El poder enloquece. Mire, Vi respondiéndole le voy a decir doña una Margarita. cosa. No, Soraya está súper activa. ¿Vieron la Súper respuesta que le dio a doña Margarita? Sí, ¿Eh? pero ella me borró Contundente. de su lista. Contundente. Soraya sabe que yo la aprecio muchísimo, No, pero y le voy a decir ya, una ya no soy de sus adeptos. de mi circunscripción ella ha hecho no de mi circunscripción, porque le voy a decir, voy a ser sincera, de todos los diputados que De los tenemos en 18 Santiago, diputados, que tiene Santiago, Soraya ha levantado la bandera Soraya de se ha puesto los santiaguero. pantalones para Exacto. representar a Santiago. Eso es así. ¿Qué otro diputado en Santiago podemos Bueno, destacar? hay otros que... van Leito con- ha sido activo también. ¿Qué otro? Sí, Leito ha sido activo también. ¿Qué otro diputado podemos sacar? Pero, Como Soraya no. pero activo, Leito es activo en el sentido de asuntos muy particulares. Sí, sí, sí. Tiene un proyecto. Pero se ha dejado sentir. Sí. Y Soraya Son, ha son tenido 18, un señores, discurso coherente. son 18 diputados que tenemos. Son 18 diputados que tenemos. Aparte de ellos dos, ¿quién más? Yo le voy a decir una cosa, cuando usted estudia la matrícula de legisladores por Santiago Sí, sí. y la matrícula de regidores, y usted las compara con otras épocas, tenemos una seria desventaja hoy. Inclusive algunos amigos de IRSI que eran muy activos antes de llegar, algunos tienen problemas de carácter jurídico y eso lo frena. Sí, sí. Pero como que una cosa era lo que decían aquí El en el discurso. entorno, en el patio. El discurso. Cuando lleguen a ese hemiciclo, como que se le torna muy grande. Se eclipsan. Y se le torna muy grande, entonces es lamentable. Sí. De economía, entonces pasamos a lo político, ya comenzamos con los legisladores y el Yo informe que creo que usted el pasa. tema de los legisladores en sentido general ha habido una crítica muy fuerte. Incluso muchos de lo que leemos en las redes sociales y en los mismos medios y en el día a día uno escucha, que quisieran que se quitara el Congreso, porque entienden que no hay tal representación y que lo que nos significa es un gran gasto. Pero yo soy de las que dice que por un grupo no se puede juzgar a todos. Y no todos tienen el mismo comportamiento, ni todos van a hacer lo mismo. Es verdad que son 190, y tal vez de esos 190 lleguemos a escuchar 10 voces. Pero si lo que amerita el caso es hacer una reducción, pues hacer la reducción, pero la desaparición no. No, porque- Hay que tener más, hay que ser más riguroso a la hora de seleccionar el candidato. Se debiera tener un poquito más de efectividad y poner más reglas. Nosotros no podemos seguir teniendo legisladores que no hayan ni siquiera cursado lo básico, una carrera, porque ahora tú tienes que tener posgrado, maestría y todo ese tipo de cosas, pero por lo menos lo básico, porque tú vas a legislar, tú vas a crear leyes, tú vas a evaluar leyes, tú vas a comisiones que tú tienes que por lo menos tener una lectura comprensiva. Mira. Lo mínimo, y ni eso. Fundamental, mira, en el Congreso, hace mucho tiempo en el país que se ha estado discutiendo el tema de la ley de jubilación y pensiones, que es una ley que a todas luces no ha sido equilibrada conforme a la realidad de la República Dominicana. Yo vi que Leito, por ejemplo, propuso la modificación a reforma esa ley. Soraya ha sido muy activa conforme a los proyectos de leyes en el Congreso y reformas, perfecto. Pero son 18 diputados que tiene Santiago. ¿Cuáles de ellos? No le conozco a ninguno que ha establecido siquiera una modificación a una legislación en el país. Con relación a lo que dice Irse, fíjense una cosa, en el Congreso Nacional, Sí. para hablar también de los senadores, Sí, porque el Senado y la Cámara de Diputados es un reflejo de la sociedad. de la sociedad. Hay gente buena y hay gente mala, como en todos los sectores.
como en todos los sectores. Ahora, la parte que plantea Irse, de que se debe ser más selectivo en la escogencia, ahí debe jugar una doble misión. Primero los partidos, Sí. los delegados de los partidos, deben escoger a representantes de esos partidos que tengan competencias. Y luego los ciudadanos. Porque primero son los partidos los que tienen que ofertar su Pero es que candidato. muchos partidos lo que han visto los recursos, Ignacio. Entonces, Muchos partidos se le acerca a un postulante, un aspirante a una organización política y porque pueda aportar recursos a esa organización política lo incluyen en su boleta. Por eso lo que plantea Irse es importante. Lo incluyen en su boleta. No ven la capacidad con lo que usted ha dicho. Entonces, no ahí ven la necesitamos- formación. ¿Qué se necesita ahí? Conciencia, entonces. Conciencia ciudadana de los delegados a las convenciones y conciencia ciudadana de los que van a las urnas. Aquí hay demarcaciones en Santiago. Aquí hay demarcaciones en Santiago que usted vaya a hacer una consulta y hay muchos que ni siquiera saben cuáles son sus legisladores. No, claro. Ni siquiera saben cuáles son sus legisladores. Entonces, Ni regidores. por Dios, entonces creo que es un tema de análisis, es un tema profundo de analizar quiénes son los que van a representar a esa demarcación, a esa sociedad, porque son ellos los que tienen el rol, la responsabilidad de velar por el beneficio colectivo de sus representantes. Claro. Entonces entramos en política y en el ambiente político hay varios temas interesantes. Reforma política y electoral. Retiro de la oposición de la mesa del diálogo. La decisión de la Junta Central Electoral de someter ante el Congreso un anteproyecto para modificar el régimen electoral. Sí. La convención del PRM tiene fecha. A esta hora voy a comenzar por la convención del PRM. El listado de O legisladores. sea, fíjense una cosa. No quepa duda de que Paliza y Carolina van a continuar en la dirección del PRM. Claro. Pero usted vio la firma. Los 18 senadores, Sí, sí. la mayoría de diputados. Primero fueron los alcaldes, que la iniciativa fue de un alcalde de la provincia de Santiago, de uno de los municipios. Tiran esa cosa. Fue el alcalde de Puñal que firmó un documento. Y se suscribieron todos los alcaldes. Sí. Fíjense, Eddie Olivares y Guido Gómez Mazara deben tener claro que no es posible que ellos le ganen a Paliza. No es posible. No es posible. Yo vi a Guido Gómez en una entrevista que él dijo aquí, en Diario 55, que él le va a dar una paliza a Paliza, pero ven acá. Pero él no está viendo la correlación de fuerza. Son 1.350 delegados que van. Los diputados y los senadores y los alcaldes son delegados. Los regidores también. Los regidores son delegados. Los dirigentes intermedios que están en el gobierno son delegados. Pues no hay un equilibrio Y el propio Guido ha gritado que esta convención no es de delegados, sino de empleados. de empleados. Pues no hay un equilibrio entonces. Entonces no hay forma de que él la gane. No hay un equilibrio entonces. Pero es que no le iba a ganar ni que fuera con el voto universal. Entonces, en el caso de Eddie Olivares, porque en el caso de Eddie Olivares, ustedes se acuerdan que hicimos un ejercicio, Sí, sí. que nosotros decíamos que Eddie Olivares quizá era el más inclinado para dirigir una dirección a equilibrio, porque tiene mucha cercanía con Hipólito, por ejemplo. Él fue vocero de Hipólito, pero no tiene compromiso con el gobierno y no es conflictivo. Sí. Paliza tiene compromiso con el gobierno y Guido es conflictivo. Entonces, Eddie, que es apacible, que le hicieron una jugada para uno de las altas cortes y se quedó callado, Ha sido maltratado. se quedó tranquilo, podría jugar un buen papel. ¿Por qué yo digo un buen papel? Porque las bases no están muy contentas con Paliza. Las bases, o la mayoría de bases, porque hay gente de la base que sí, que está bien. Hay gente que está bien. Entonces ahí era que apostaba entonces Guido Gómez Mazara. Entonces, el 15 de mayo de la convención, 1.300 delegados, 1.350 exactamente. Y en la documentación de los senadores, ¿usted sabe quién estaba en el centro de la fotografía? Luis Abinader Corona. ¿Qué mensaje hay? Dígame usted. Dígame su majestad. No es fácil. Mire, En el centro estaba Luis Abinader Corona. desde el principio yo dije en este programa que Guido la tenía de perder. Era una lucha de tiempo.
O sea, yo no lo descarto que en algún momento En un futuro. Guido pueda presidir el PRM, pero no ahora. Es que los PRMistas en oposición le dimos el voto de confianza a la decisión de los dos líderes del partido, dígase Luis Abinader, que no era presidente en su momento, y Hipólito Mejía, expresidente, que tenía un poquito de más peso posiblemente en el momento en que nosotros decidimos apoyar la mutual presentada por ellos, que fue Carolina y Paliza. Y esa mutual, quieras o no, nos llevó al gobierno. Entonces, después que tú estás en el gobierno, tú tienes que seguir con la fórmula. Es un asunto de lógica, porque esos son los que nos han dado. Cuando estábamos abajo, nos llevaron. Ahora bien, se habla de la democracia. Yo soy una gente con total respeto a la democracia. Y porque el respeto a la democracia entendía que el voto universal debía ser. Pero con el voto universal también hubiera sido lo mismo. ¿Por qué? Porque es un tema de que se sugieren candidatos. Y al final, los que sugirieran desde la presidencia o desde el lado del equipo de Hipólito iba a ser lo mismo que sucedió en 2018. Y una pregunta, y es interesante para que la teleaudiencia tenga claro una cosa. ¿Cómo surgen José Ignacio Paliza y Carolina Mejía? Es la primera elección de las autoridades de manera abierta. Democrática. Abierta, ¿no? Sí. Porque Andrés Bautista y Jesús Chu Vázquez fueron de mutuo acuerdo con Luis Abinader e Hipólito Mejía. Sí. Ahora, ¿qué ocurrió? Tanto Andrés Bautista como Chu Vázquez fueron vinculados al caso de Brecht. ¿Ustedes se recuerdan? Sí. Un partido de oposición no le convenía en ese momento No, claro. tener en las direcciones máximas a dos figuras que estaban siendo cuestionadas y llevadas a los tribunales. Chu Vázquez salió, Andrés Bautista, bueno, a Chu Vázquez lo excluyeron, Andrés Bautista tuvo que batallar mucho, finalmente lo... Entonces, en esa primera elección democrática surgen Carolina, José Ignacio Paliza, presidente y secretaria. Un partido nuevo, en el sentido que dice mucha gente, bueno, son el mismo PRD, no, un partido nuevo en función de estructura y de plataforma, de logo, todo es diferente, todo es nuevo. Esa dirección, con errores o sin errores, es la que lo lleva al poder, lo que dice usted. Lógico. Entonces, nosotros necesitamos dirigentes ganadores. No dice una expresión, nadie se apea del caballo en medio del río. Entonces ellos surgieron en medio de una crisis de la dirección del partido, porque la presidencia y la secretaría general, los que estaban al frente de esas instancias, estaban siendo cuestionados por actos de corrupción, los sobornos de Odebrecht. Entonces Luis e Hipólito, de manera inteligente, se pusieron de acuerdo para buscar una salida. Antes de ese caso de Odebrecht, dijeron, vamos a poner a Andrés Bautista y a Chu Vázquez. Entonces viene la Convención Democrática. Y entonces los delegados entendieron que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, yo tuve una discusión aquí, en un momento determinado con Edison Meléndez, que yo estaba en Diario 55. Yo le decía, tú puedes decir lo que tú quieras, pero Carolina Mejía en ese momento era una figura refrescante. Sí. Y sigue siendo una figura refrescante. Él se opone a Carolina. Entonces, era, claro. Entonces, era una innovación Sí. hasta ese momento, porque la mayoría de los secretarios generales del partido son la máxima autoridad, que fuera una mujer que la asumiera. Y además, Carolina tiene una formación y sobre todo un carisma. Entonces, Ignacio Paliza venía de una legislación Sí. Exitosa. que usted quiera Sí, o sí, no, sí, él sí, había sí. demostrado muchas Sí. competencias. Capacidad. Un Senado exitoso y Sí, bien, capacidad. Y bien valorado. Sí, bien sí, posicionado. Y bien valorado. Sí, sí. Así mismo es. Entonces hay que verlo así. Ahora, en el poder, José Ignacio Paliza y Carolina tienen dificultades, como todo lo que está en el poder. Pero mire, en ese sentido le voy a decir algo. A los que más le ha convenido esta convención de delegados no es a José Ignacio Paliza y a Carolina, es a los que están abajo, que no cruzaban si no se hacía la de delegados. Dígase, los provinciales y municipales,
Porque allá arriba mandan una línea, Paliza y Carolina, y la vamos a acatar. Ahora, no necesariamente eso se acata más para abajo. O sea que si habían algunos, que yo estoy más que segura, que estaban empujando esa convención de delegados, no eran ellos dos. No eran ellos dos. Porque si ha habido problema en las bases, que es la que más se ha quejado por el tema de empleo, la responsabilidad recae en los de abajo, dígase provincial, dígase municipal, dígase regionales, zonales, porque esos son los que no le han dado soluciones a quienes debieran darlo, con las famosas comisiones de empleo. Y entonces en Santiago, por ejemplo, Porque ¿qué? Paliza y Carolina pueden decir lo que quieran desde la capital y esta gente lo frena cuando llegan a la provincia. Entonces, lo frenan. los de Santiago también se van a repostular. No, los actuales. Claro. Digo eso, porque ¿qué es lo que va a pasar el 15 de mayo? Nos van a Sí. escoger presidente, secretario general, 3 vicepresidentes y 3 subsecretarios. Eso en Santo Domingo. Ya la a nivel demás nacional. instancia va a ser posterior. Ok, perfecto. En Santiago la impresión que tengo es que Federico Reynoso podría ser el presidente del municipal. Ok. Porque Andrés Cueto quiere ser alcalde. Andrés Cueto sigue con la intención, y lo hizo claro, de que él va a reelegirse. Pero él quiere ser alcalde también. Él quiere Él ser se va a alcalde, Entonces lo quieren él quiere todo. estar en Salinas del Norte y él quiere ser presidente del Pero entonces partido. no puede. Él tiene que clonarse. Porque ahí los estatutos son claros. Él tiene que clonarse. es lo Él que se va a tiene que repostular hacer. entonces. Sí. Él está en eso. Él está Ya. en eso. De todas maneras, eso es lo de en cuanto al PRM. La reforma electoral, la Junta Central Electoral y el gobierno deben tratar por todos los medios de que esa reforma sea en base al consenso. Sí. Tiene que ser. En base al consenso. No me gustó mucho las declaraciones de algunos dirigentes del PRM y del propio gobierno, del Poder Ejecutivo, de que la reforma va con o sin la oposición, así no. Nosotros queremos una reforma de consenso porque eso es lo que le da carácter de institucionalidad democrática. La Junta Central, como árbitro, también tiene que cuidarse. Antes de someter ese anteproyecto al Congreso Nacional, debió consultar a los partidos políticos. Lo que pasa, Ignacio, que se convocó a los partidos, al Consejo Económico y Social, y lo dejaron plantado. Bueno, lo que ese pasa es pleno. que la agenda que le impusieron no era justa. Dejaron plantado a ese pleno ante el Consejo Económico y Social en la discusión. Entonces, la Junta, la única alternativa que tenía, que es donde se discuten las leyes, fue someter la propuesta al Porque Congreso. la oposición le planteó a la Junta Central Electoral que debía modificar la agenda. Sí, pues, exacto. No la exacto. modificó. Entonces, en esa condición, el Pleno lo sabía que no iban a ir. Exactamente, claro. Pues eso lo advirtieron. En esas condiciones nosotros no vamos. Entonces, la mesa del diálogo ya estaban proponiéndole a la Junta. No se iba a arribar ningún acuerdo. Entonces, el Pleno de la Junta, inteligentemente, felicitarle la iniciativa que tuvo de someterlo ante el Congreso. Y en el Congreso que se discuta, en el Congreso que se discuta, que están todos los sectores. Pero el consenso es determinante. Sí, Porque claro. nosotros necesitamos un sistema político electoral en la que los actores principales estén de acuerdo. Es lo ideal, es lo ideal, Estén de acuerdo para que la democracia pueda... es lo ideal. Otro tema que ha creado un escándalo es los 2.000 millones de pesos para las clínicas privadas irse. ¿Usted tiene alguna información adicional para que comentemos? No, yo simplemente leí las declaraciones del director, presidente de Andeclí, donde él justificaba la necesidad. Yo creo que aunque se hizo una reforma en el Bandex, que era nada más para exportaciones, desarrollo y exportaciones, las clínicas tienen derecho como tienen otras instituciones y otros espacios de que se le meta la mano. Ahora, vamos con la otra parte. Dentro de los grandes beneficiarios de la pandemia, las clínicas están ahí. Los hospitales tenían la obligación, y muchos fueron exclusivamente COVID, y eso en detrimento de mucha gente que accesaba a esos hospitales y tenía entonces que buscar centros de atención de salud más distantes o irse a las clínicas. Pero las clínicas solo fue ganar. Cada paciente COVID significaba él venía con el pan abajo el brazo. Venía con su pan abajo el brazo. Entonces eso de que la clínica está en quiebre, esa parte no debió ser tocada, porque no es verdad. Pero hay otra cosa, hay un elemento. Los propietarios de la clínica privada, todos, tienen acceso a préstamos de la banca privada.
Sí, sí. sin dificultades. Pero no como. Hemos Entonces, llegado a la esos parte 2.000 final. millones de pesos no pueden emplearse para mejorar los hospitales Sí. y el sistema de salud pública, porque nosotros tenemos mucha deficiencia en los hospitales. Es un tema. Hemos llegado a la parte final, jóvenes. Pero ojalá que esos 2.000 millones, bueno, aquí le prestaron 25 millones de dólares a una clínica y ahora quiere excluir al Estado como... Y a una zona franca también. Y a los zona franca le prestaron 25 millones y uno sabe si... Bueno, escuchamos que pagaron una sola cubota. pagó uno de Puerto Plata. Una sola Un cubota. sector de un señor de Puerto Plata pagó. Entonces nosotros no podemos estar regalando del Estado a gente que tiene tantas riquezas. Porque ahí está la banca privada, que vayan a la banca privada a buscar esos préstamos. Es lo que nosotros pensamos. Entiendo que es lo correcto, Es ¿verdad? lo que nosotros pensamos. Y lo de la tasa cero aranceles, eso sigue caliente. Ya la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura. Señores, gracias. Gracias, ¿verdad? Bueno, Sábado que viene, Semana Santa. Sí. pero nosotros pudiéramos proponer que Ilse sea la presidenta del comité municipal del PRM. ¿Verdad? ¿Pudiera ser la iniciativa? Sí. Ay, pero ustedes quieren que me picoste. No, porque No, legítimo derecho. yo voy a proponerla. en mi Democrático. columna. Escríbalo en la- Yo la voy a proponer en mi columna. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.